Muy buenos días, Iglesia de Vida Eterna. Una vez más, como hemos venido haciendo cada semana, nos conectamos mediante este medio, mediante este canal, para llevar bendición a sus hogares y mantenernos conectados como iglesia, mantenernos unidos en la perseverancia y en la búsqueda del rostro de Dios para nuestras vidas. Hemos tenido una mañana diferente. Dios ha ordenado las circunstancias para que el servicio de hoy sea especial y hoy notamos que nos comunicamos y compartimos a través del chat nuestros motivos de oración, nos hemos saludado los unos a otros, hemos compartido de una manera muy especial la palabra de Dios y un tiempo de adoración a través del momento de alabanza, y ahora vamos a un momento que no puede faltar en nuestras reuniones dominicales. El día de hoy también vamos a compartir de la palabra, y por eso te pido que ahí donde estás ordenes todo a tu alrededor para que haya silencio, para que haya concentración y puedas recibir de parte de Dios el mensaje que Dios tiene preparado para el día de hoy. Vamos a orar brevemente para consagrar este tiempo y nos vamos a concentrar a hablar por tercera semana consecutiva, de la tercera parte de la serie Seguidores. Así que te invito a que ores brevemente conmigo para disertar sobre el tema de hoy. Amado Dios, en este momento te doy gracias, Señor, por lo bueno que ha sido, por esta reunión de oración. Y en este momento que vamos a escudriñar tu palabra, a leer y estudiar tu palabra, te pido que abras los corazones y las mentes de mis hermanos que están en sus hogares, para que seas tú hablando y ministrando a su vida. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, porque sé que en esta mañana has preparado pasto fresco para las personas en sus hogares y tú haces algo muy especial en esta mañana. Aparto toda distracción, Padre, toda falta de concentración, y declaro que tú tomas el control de esta tercera parte de la serie Seguidores. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, como dije, durante las últimas semanas hemos estado hablando de una serie que hemos titulado Seguidores, y hemos hablado de discípulos de Cristo que la Biblia ha registrado en sus páginas, en sus textos, el mover de personas cuyos nombres han trascendido la historia bíblica y han llevado al punto de quedarse consagrado en la Biblia, al punto de que nosotros hoy estamos hablando de ellos. Hemos buscado estudiar el comportamiento según el contexto bíblico de personas que han movido el corazón de Cristo y que han ejecutado acciones más allá de la fe para transmitir el mensaje del Evangelio. Durante la primera semana el pastor hablaba de Andrés. Andrés, este discípulo que movió el corazón de Cristo y que básicamente por su mover, por su compartir de que Cristo era el Salvador, llegó a tocar vidas. Incluso se dice que en el contexto bíblico que Pedro es el resultado de la conversión de Andrés. Entonces durante esa primera semana hablábamos de Andrés y el pastor señalaba dos puntos. El punto de lo que significa ser un discípulo, que es un seguidor, un alumno o un aprendiz, y hablaba también de lo que es el discipulado. El discipulado como concepción más allá de lo que nosotros hemos entendido que es una serie de lecciones donde nosotros aprendemos a ser cristianos. Y básicamente lo que buscamos con esta serie es transmitirte y enseñarte que el discipulado es mucho más que eso. El pastor decía en esa primera semana que el discipulado es una relación y un proceso. Es la suma de estos dos aspectos. De esa manera nosotros, mediante una relación con Cristo y con los hermanos y un proceso en el que nosotros vamos mejorando nuestra calidad de vida, la calidad de nuestra fe, llegamos a constituirnos discípulos de Cristo. Durante la segunda semana, el pastor hablaba de una mujer que movió las circunstancias y que dio los primeros pasos para que la evangelización y para que la imagen de Cristo trascendiera más allá de los judíos. Era la mujer samaritana. La mujer samaritana adquiere una calidad de seguidor tan pura, pero tan pura que ni siquiera se consagra su nombre como tal en la Biblia. Nosotros no sabemos cómo se llama la mujer samaritana, pero sí sabemos cuáles fueron las acciones, y las acciones de la mujer samaritana fueron creer en Jesús en el instante que éste le habló y compartir el nombre de Jesús con el pueblo
instantáneamente en el momento que Cristo le habló. Me impactó mucho de esa segunda semana en el que una enemiga empieza a ser seguidora de Cristo porque los samaritanos tenían cierta oposición con los judíos. Y me llama mucho la atención la determinación de la mujer samaritana para seguir a Cristo. Y vean lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 4, versículos 28 y 29. Dice: la mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías?, preguntaba la mujer, y dice el versículo 30, así que la gente salió de la aldea para verlo. Entonces vemos una manifestación de una seguidora que decidió compartir el mensaje de Cristo sin mucho discipulado, sin mucha teología, sin mucho conocimiento y sin pasar mucho tiempo con el Maestro. Solamente mediante el impacto de la presencia de Cristo en su vida, mediante el aceptar a Cristo en su vida. Entonces, como venía diciendo, y ya para entrar en materia y hablarles de este tercer personaje en esta semana, quiero que lleguemos juntos a una reflexión. Hemos hablado de seguidores de Cristo mucho más allá del llamado. Estos seguidores de los que hemos hablado esta semana han conmovido la Escritura y han conmovido nuestros corazones al punto de que hoy día estamos hablando de ellos y estamos analizando la manera en que ellos decidieron seguir a Cristo desde una mirada más espontánea, sin mucha teología, sin mucho formalismo. Estas personas conocieron el poder de Cristo y su principal característica como discípulos es difundir el nombre de Cristo. Y los dos personajes que hablamos en la semana anterior y este que vamos a hablar básicamente se caracterizan como seguidores de Cristo por esta pequeña acción: difundir el nombre de Cristo. Así que allí donde estás, vamos a hablar del mensaje de hoy y del personaje de hoy, de este seguidor que también conmocionó el contexto bíblico al punto de que hoy estamos hablando de él. Les invito a que busquen en sus Biblias, allí donde están, en Juan capítulo 9, para conocer la historia de un ciego que ayudó a muchos a ver. Un ciego de nacimiento que se convirtió en el camino y el canal para que muchos que estaban ciegos vieran. Así que, si ya estamos listos, vamos a leer la primera porción de esta historia y vamos a hablar la primera división de este mensaje, denominémoslo ¿quiénes son los primeros ciegos? Los primeros ciegos, dice la Biblia en el versículo 1 del capítulo 9, dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, dice la Biblia, y le preguntaron a sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús dijo: no es que pecó este ni sus padres, sino para las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto dura el día, la noche viene y cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y vemos unas circunstancias, imagínense. Quiero que viajen conmigo a ese tiempo y se imaginen el tiempo de Cristo entrando a una ciudad, ve a un ciego que era ciego de nacimiento y que mendigaba en las calles por cuanto era ciego. Jesús lo ve, los discípulos también lo ve y se da un cuestionamiento de parte de los discípulos. Los discípulos automáticamente que ven la condición del ciego le preguntan a Jesús que por qué causa esta persona era ciego de nacimiento, si por sus padres o por un pecado de él. Y Jesús, en su sabiduría absoluta, les comenta a los discípulos que independientemente la razón del pecado, la razón por la cual esta persona era ciega de nacimiento, la obra del Señor se tenía que hacer. Y Jesús da tres descriptivos del día en que se iba a hacer la obra. Entre tanto el día pasa, la noche llega y no se puede trabajar. Independientemente en el punto que estaba el día y el momento y la hora y el lugar donde se estaba suscitando o se estaba gestando este milagro, Jesús tiene claro, y vuelvo y repito, dice el versículo 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo.
Entonces vemos la manifestación de Cristo sin cuestionamientos. Y acá quiero que nos detengamos en esta primera división del mensaje respecto a lo que significa seguir a Cristo, lo que significa ser un verdadero seguidor de Cristo. Tenemos a los discípulos que prejuiciaban y que filtraban el mensaje de salvación y los milagros de Cristo en base al pecado de las personas. Y es ahí donde la iglesia moderna muchas veces ha errado de cara a la evangelización, porque creemos que la evangelización es proporcional al pecado de las personas y que las personas se merecen mucho más la pasión de la evangelización por cuanto han pecado. A veces como cristianos tendemos a creer que las personas en su condición de pecadores merecen la salvación y que esta salvación es un regalo por consecuencia del pecado. Y déjame decirte que los verdaderos discípulos, los verdaderos seguidores de Cristo no filtran el mensaje, no miran el pecado, porque el pecado ni siquiera Dios lo mira. Quiero compartirte una porción bíblica respecto a esto, porque la salvación se comparte no por cuanto abunda el pecado, la salvación se comparte por compasión, por misericordia, por pasión a las almas. Dice la palabra en el capítulo 9, versículo 36 de Mateo, dice que al ver a las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces Cristo dijo a sus discípulos en ese contexto: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros, los verdaderos obreros son pocos. ¿Qué quiero decirte en esta mañana con esta primera parte de la historia? Que una característica principal de los seguidores de Cristo en el contexto de esta historia es que predican el mensaje de salvación sin cuestionar cuál es el origen del pecado. Y eso te pido que si estás tomando nota, lo puedas registrar, porque creo que es un punto que nos va a diferenciar como cristianos de cara al futuro. El verdadero seguidor de Cristo comparte el mensaje de salvación sin filtrar el tamaño del pecado. Seguimos leyendo en esta historia. Sigamos allá en los tiempos de Jesús, caminando en una ciudad nueva, viendo una persona ciega de nacimiento, y veamos a ver qué pasa en esta circunstancia. Dice el versículo 6 del capítulo 9 de Juan: dicho esto, vino Cristo y escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque del Siloé, que traducido significa enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos, los que antes le habían visto que eran ciegos, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos le decían: es él, y otros decían: a él se le parece. Y el ciego de nacimiento decía: yo soy. Y dice la Biblia: y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió, y acá quiero que registren este primer momento del discurso del ciego de nacimiento, porque se registra en la Biblia como la primera predicación del ciego de nacimiento. Dice la Biblia: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó en los ojos y me dijo: ve al Siloé y levántate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y el ciego les respondió: no lo sé. Esta división o esta parte del mensaje vamos a denominarla un ciego que hace ver a otros. Porque ¿qué sucede? Jesús había hecho ya multitud de milagros en sus tiempos, en el tiempo en que activó su ministerio. Y sucede algo en particular, algo simbólico. Jesús, dice la Biblia, que escupe en el lodo, prepara un ungüento, se lo pone en los ojos. Y aquí hay algo particular y algo diferente respecto a los milagros que había hecho Jesús, porque Jesús hasta ese punto había hecho milagros instantáneos. Y si Jesús tiene el poder para hacer milagros instantáneos, ¿cómo es que Jesús le dice a este ciego, le unta el lodo en sus ojos y le dice que atraviese cierta distancia hasta un estanque que se llama Siloé para lavarse los ojos y poder ver? Si ya Jesús había hecho milagros instantáneos, ¿por qué Jesús, ustedes se preguntarán conmigo, por qué Jesús
se toma la atribución o estratégicamente piensa que este ciego debe recorrer cierta distancia para llegar al estanque. Quiero que sigan conmigo imaginándose la escena en la que el ciego, Jesús le unta este lodo, y el ciego para ir al estanque tuvo que trastobillar, tocar, quizás arrastrarse, quizás pedir una guía, porque la Biblia no dice que Cristo lo llevó para llegar al estanque. Y luego de regreso, la Biblia dice que iba de regreso el ciego de nacimiento, la gente lo empieza a ver. Déjame decirte que esta razón por la cual Jesús le dice al ciego que se desplace de un punto a otro y regrese, representa la testificación. El ciego, ustedes miran en su primer momento de evangelización, en su primer momento de compartir el nombre de Cristo, que él no habló de teología, él no citó a los profetas, no habló de la ley de Moisés, solamente habló de lo que Cristo había hecho en su vida. Y lo habló y se desplazó para que muchos pudieran ver la magnificencia del Cristo que estaba en ese momento, en esa ciudad, en la vida del ciego de nacimiento. ¿Qué pasa? Y si lo extrapolamos a nuestro tiempo, a nuestra vida. Nosotros hemos sido objeto de los milagros de Dios cada día. Y pasa que muchas veces nosotros retenemos el tiempo de evangelización, de hablar de Cristo, porque se nos ha metido la idea sutil de que no sabemos mucho de la Biblia o no sabemos evangelizar, cuando lo único que necesitas para hablar de Cristo es saber y entender lo que Cristo ha hecho en tu vida. El ciego de nacimiento no habló mucho más que eso. Solamente contó lo que Cristo había hecho en su vida y el milagro que Cristo había hecho en su vida. Entonces, aquí vemos otro matiz en esta historia de que no necesitas mucha teología más que un milagro para llegar a predicar el evangelio de la salvación. El ciego de nacimiento no necesitó mucho más, y en este punto de esta conversación o de esta predicación que estamos teniendo nosotros en esta mañana, quiero decirte que los milagros en tu vida redundan y sirven como un puente para la salvación de otro. Lo que Dios hace hoy en tu vida es el insumo para la salvación de otros. Lo que Cristo está haciendo en tu vida es el insumo de lo que Dios necesita para salvar a otros. Un verdadero seguidor de Cristo habla de lo que Dios hizo en su vida, como el ciego de nacimiento. Entonces vemos que se genera toda esta circunstancia, se genera un revuelo, la gente empieza a preguntarse quién era este hombre que en cierto modo está compartiendo de la palabra y está haciendo maravillas en los tiempos de Jesús. Vemos que Jesús le pide estratégicamente al ciego que se desplace en un espacio, en una dirección específica, y la gente empieza a cuestionar qué es lo que sucede. Y empieza a generarse un revuelo tal que en esta parte del mensaje vamos a hablarlo como ¿quiénes son los verdaderos ciegos? Nosotros muchas veces creemos que la gente que tiene cierta condición pecaminosa son los que más necesitan de Cristo. Y quiero que en este momento sigamos la lectura para que nos demos cuenta cuál es la condición y la realidad de muchas de las personas que están a nuestro alrededor. Dice la palabra en el versículo 13, dice, llevaron al ciego ante los fariseos y era el día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, y él les dijo, esta es la segunda predicación del ciego, quiero que lo anoten ahí, en el versículo 15 dice, y les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y ahora veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces vemos a los primeros ciegos. Los fariseos estaban viendo ante sí un milagro, un hombre ciego de nacimiento, y aún no entendían la magnificencia de Cristo y aún no podían levantar su mirada espiritual mucho más allá. Entonces teníamos un ciego o un ex ciego por condición física, pero tenemos a unos ciegos más crónicos
porque estaban ciegos espiritualmente hablando, que eran los fariseos. Sigo leyendo porque detrás de ellos vienen otra condición de ciegos o otro tipo de ciegos. Hablamos de los ciegos espirituales, que eran los fariseos. Luego dice, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo que es un profeta. El ciego de nacimiento complementa su segunda predicación en esa instancia donde lo están cuestionando y donde lo están interrogando, y dice que Cristo es un profeta. Luego dice el versículo 18, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y aquí tenemos otro punto, porque son los padres de este ciego de nacimiento quienes se niegan a ver el milagro de Cristo. Vean lo que dice la palabra. Y les preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues que ve ahora? Le preguntan los fariseos a los padres del ciego. Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quien haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él hablará a sí mismo. Entonces vemos a unos padres que estaban ciegos por la intimidación de los fariseos. Porque miren lo que dice la Biblia en el versículo 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesare que Jesús era el Mesías, era expulsado de la sinagoga. Entonces aquí hablamos de otra ceguedad que a veces sucede y se genera en los seguidores de Cristo. Es importante determinar una condición diferente entre ser un seguidor y ser un discípulo. Pasa que los fariseos se creían seguidores de Dios porque juzgaban con la ley, porque seguían la ley de Moisés. Estos padres deciden negar el milagro de salvación por amedrentamiento, por intimidación, y es algo que sucede muy común entre los seguidores del tiempo de hoy de Cristo. Es probable que tú te limites a hablar del evangelio en tu círculo de amistades, en tu círculo de trabajo, por miedo a ser execrado, por miedo a ser excomulgado, por miedo a ser expulsado de la sinagoga social en la que nosotros vivimos. Es probable que nosotros por vergüenza sutilmente Satanás nos haya dicho que no estamos habilitados para orar. Pero ya vimos hace unos versículos atrás que lo único que necesitas para constituirte un seguidor consumado de Cristo, que es el que habla del Evangelio, lo único que necesitas es hablar del milagro que Dios ha hecho en tu vida. Quiero hacer un paréntesis y contar una vivencia muy personal. Cuando yo estaba muchacho en Venezuela, a mí me martirizaba mucho porque yo crecí viendo los videos de los testimonios de la gente que sigue a Cristo. Crecí viendo esos testimonios que era el drogadicto que se convirtió a Cristo, era la mujer adúltera que se convirtió a Cristo, el ex convicto que se convirtió a Cristo. Y yo decía, Señor, yo no tengo un testimonio como este para contar. Mi vida realmente ha sido buena, ha sido tranquila, he estado bien delante de tu presencia. ¿Con qué insumos yo voy a hablar de tu evangelio? Pasa que Dios, y quiero compartirte una palabra que Dios me dio en ese momento y que me ha acompañado todos los días de mi vida. Y es que Dios quiere hacerte honorable a ti. Y hacerte honorable significa hacerte portador de su palabra y de su salvación. El simple hecho de que Cristo te haya salvado y que hoy estés escuchando este mensaje ya te hace honorable. Porque si no estuvieras acá, ciertamente estuvieras haciendo otra cosa, que no redundaría precisamente en Dios, en la fe, en crecer, en ser mejor ser humano, mejor persona. Ese es tu testimonio, ese es el principal milagro. Porque si Dios no te hubiera salvado en el momento que te salvó, ciertamente estuvieras perdido y confinado a una muerte tormentosa, a un no sé qué después de la muerte. Entonces, este ciego
recibió vista, los fariseos no quieren ver, sus padres se ven amedrentados y se hacen ciegos voluntariamente por miedo a ser execrados de la sociedad, y el pueblo que también está allí, que está viendo a este ciego que creció prácticamente con ellos, se niega a reconocer que algo milagroso estaba pasando en ese día de reposo en esa ciudad. Quiero saltarme al versículo 27 que dice: luego siguen interpelando al ciego de nacimiento y vienen y le preguntan, dice, le volvieron a decir el versículo 26, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Le preguntan los fariseos. Y él les respondió, ya lo he dicho, que habéis querido oír y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros discípulos? El ciego, osadamente, sin miedo a que lo execraran de la sinagoga, hace la invitación directa. ¿Quieren ustedes hacerse discípulos también? Vean lo que sucede luego. Y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos somos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Sigue diciendo la Biblia y lo siguen injuriando y lo siguen persiguiendo y cuestionando hasta el punto que dice, respondieron y dijeron, en el versículo 34, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Y quiero apartarme este momento para declarar una característica particular en los seguidores de Cristo, y sucede que siempre el seguidor de Cristo va a ser perseguido y va a ser expulsado, va a ser cuestionado, va a ser criticado. Posiblemente ya hayas vivido esta parte de lo que significa ser seguidor de Cristo, pero hay una parte que nadie te ha dicho y es la que viene a continuación. Es la parte en la que por tú solamente seguir a Cristo, el ciego por solamente tomar la determinación de declarar el milagro que Cristo había hecho en su vida, tuvo el completo y absoluto respaldo de Cristo, el Mesías, de Jesús. Vean lo que dice la Biblia en el versículo 35. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le preguntó a Jesús. Recuerden y tomen algo muy particular respecto a la línea de tiempo de esta historia. Cuando Jesús se acerca al ciego, el ciego no podía ver, por lo tanto no podía reconocer personas. El ciego se va a Siloé a lavarse los ojos y es hasta que llega a Siloé que él puede ver la vista. Por consiguiente no conocía el rostro de Jesús. Porque después que él regresa de Siloé, lo interpelan los fariseos y él hasta ese momento no había visto el rostro de Jesús. Entonces ven lo poderoso, la determinación de fe que tiene el ciego que cree en Jesús aun cuando no había visto su rostro. El ciego estaba transmitiendo el mensaje acerca de un profeta que lo había sanado y no había visto su rostro. Dice la Biblia que después que se genera todo el revuelo y expulsan al ciego de la sinagoga, que me imagino que no haya sido de una manera muy pacífica, sino violenta, abrupta, con maltrato, y el ciego obviamente afligido porque que te expulsen de la sinagoga significaba una muerte social en el tiempo de Cristo. Que te execraran, que te excomulgaran de la sinagoga, eso daba igual a que fueras un hereje, un excomulgado. Entonces el ciego venía de estar medianamente muerto socialmente por cuanto era ciego de nacimiento a quedar aniquilado para su sociedad porque lo expulsan de la sinagoga. Imagínense el corazón del ciego afligido porque aunque había adquirido la vista había perdido la posibilidad de integrarse a la sociedad. Y llega Jesús y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? El ciego hasta este momento no había visto el rostro de Cristo y es por eso que el ciego le dice, ¿quién es, Señor, para que en él crea? Y le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo es él. Y le dijo, creo, Señor, y le adoró, dice la Biblia.
Y Jesús dijo: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Y de esta manera cierra esta historia de un ciego de nacimiento, el cual muere y lo aniquilan socialmente, pero Cristo le dice que con él, con Cristo, tiene un respaldo pleno. Y esta es otra característica que determina a los verdaderos seguidores de Cristo, que los seguidores de Cristo tienen un respaldo. Y ese respaldo es el mismo que los llamó a la fe. Aun cuando el ciego de nacimiento fue expulsado de la sinagoga, este ciego de nacimiento tenía el pleno respaldo y la plena compañía de Jesús. Y Jesús le afirma su compromiso de salvación y le dice: pues le has visto y él habla, y con él hablas. Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. Jesús le completa y le da un discipulado express, como yo lo llamo, al ciego, y le dice cuál es el fin y el origen de la razón por la que Cristo estaba en el mundo, y le da al ciego de nacimiento el insumo absoluto para convertirse en seguidor, predicador y discipulador de Cristo. Ya hemos llegado al final de esta predicación, y no quiero cerrar sin antes compartir contigo ciertas conclusiones. Y si estás tomando nota, quiero invitarte a que tomes papel y lápiz y lo registres. Igual quiero que sepas que esta transmisión nosotros la compartimos en todos los perfiles sociales de la iglesia, y si sientes en tu corazón de que puedes darle vista a otras personas a través de esta historia, a través de esta predicación, la compartas. El link queda disponible en Facebook, nosotros igual la colgamos en YouTube, y está plenamente disponible para que tú tengas insumo para la predicación. Entonces, quiero compartirte 5 conclusiones principales de esta historia y de esta predicación, de esta tercera parte de la serie Seguidores. 1. Los milagros redundan en tu vida como puente para la salvación de otros. Así como el milagro de la vista en el ciego de nacimiento redundó para que toda la gente del pueblo se enterara que Jesús estaba en la ciudad, tu milagro, lo que Dios ha hecho en tu vida, redunda para salvación de otros. 2. La salvación no se oculta y es visible para todos. Así como el ciego no pudo ocultar y no cayó nunca lo que Cristo había hecho en su vida, la invitación en esta mañana es que tú no ocultes una salvación tan grande como es Cristo Jesús, sino que la compartas desde la manera más simple, más sencilla, que es desde tu vivencia y tu experiencia con Cristo. 3. Dice: la salvación no es proporcional al pecado. ¿Qué quiero decir con esto? Que no porque una persona esté muy en pecado se merezca más la salvación que otra, y una persona que lleve tranquilamente su vida y esté normal en su vida no se merezca con tanta urgencia la salvación. Déjame decirte que la salvación no es proporcional al pecado, no es como creían los discípulos, que al ver al ciego de nacimiento creían que su condición era respuesta a su pecado y por eso la salvación debía ser cercana. Acá hablamos de otra cosa totalmente diferente. La salvación es para todos y tú eres el único canal para transmitirla. 4. No necesitas saber mucho más allá del milagro para comunicar la salvación. El ciego no necesitó mucha enseñanza, no había ni siquiera visto el rostro de Jesús cuando declaró entre los fariseos, sin temor, sin miedo a ser excomulgado, a ser expulsado de la sinagoga, declaró de que él había recibido milagro, y eso es lo único que necesitas para predicar el evangelio. Si hasta ahora has limitado la acción del evangelio porque crees que te falta conocimiento, dice la palabra que el que esté falto de conocimiento, pídalo y le será dado abundantemente y sin reproche. Y ese conocimiento viene del Espíritu. Y ese conocimiento que viene del Espíritu redunda siempre en salvación. Así que
Si en algún momento has sentido temor de abrir la boca y hablar del Evangelio de Cristo, hoy yo declaro en tu vida que hay denuedo para predicar la palabra y solo necesitas hablar del milagro que Dios ha hecho en tu vida. Y por último, ya para cerrar, dice, el mensaje no depende del conocimiento, depende de la fe. Si tú crees que Cristo te salvó y que en ti se generó un milagro poderoso, tienes todo para predicar el Evangelio, para hablar de la salvación de Cristo desde la primera persona que eres tú mismo. Así que con esto quiero invitarte a orar. Quiero que oremos juntos por esta preciosa historia. Te invito a que la releas, que vuelvas a consumirla, a rumiar esta palabra, que cierres los ojos, imagines los tiempos, las caras, lo que sucedió en ese momento, y Dios te va a revelar muchas más cosas. Hoy la conclusión de este mensaje es que Dios te hace seguidor por el milagro que ha hecho en tu vida. En la primera semana el discípulo Andrés, el seguidor Andrés, redundó y habló el Evangelio. Como seguidor de Cristo, compartió a Cristo. La mujer samaritana de igual manera recibió a Cristo, conoció a Cristo en primera persona y fue corriendo al pueblo y habló de Cristo. Y este ciego de nacimiento hizo exactamente lo mismo. Recibió el milagro de Cristo y corrió y compartió de Cristo. ¿Quiénes somos nosotros para no compartir una salvación tan grande, un mensaje tan especial como el de salvación para nosotros? Así que ahí donde estás, quiero invitarte a orar. Oremos juntos por esta mañana, por lo que sigue del servicio y porque Dios nos mantenga en bendición, abriendo nuestra boca como fue el ciego de nacimiento. Amado Dios, te doy gracias, Señor, por esta predicación, por este mensaje, porque nos revelas cosas nuevas cada día. Porque, Señor, necesitamos la pasión del ciego de nacimiento para hablar sin miedo, para hablar sin temor, aunque nos critiquen, a que nos expulsen, aunque nos persigan. Danos denuedo para hablar tu palabra. Danos poder, Señor Jesús, Padre, para ser acompañados por ti y respaldados por ti cuando hablemos de la palabra. Señor, que este conocimiento, que esta palabra llegue a las vidas de las personas y se quede encarnada en su espíritu y la pongan por obra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si por casualidad es primera vez que tú ves un mensaje como este, si sientes que Dios en cierto modo te ha hablado o te interesa saber más de este tipo de historias en la Biblia, quiero invitarte a hacer algo muy pequeño, algo muy simbólico. Así como Cristo tomó lodo y saliva y lo untó en los ojos del ciego, yo quiero invitarte a que a través de algo muy simbólico tú recibas un milagro de salvación en tu vida hoy. Quiero que hagas conmigo una breve oración. Quiero que repitas conmigo ahora. Señor Jesús, en este momento te pido que me des la vista. Señor Jesús, abre mis ojos espirituales. Señor Jesús, te recibo como Dios, te recibo como Salvador y declaro que tú limpias mis pecados e inscribes mi nombre en el libro de la vida. Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador hoy. Amén. Si has hecho esta oración, te invito a que compartas con nosotros esta maravillosa noticia, este paso de fe, y nosotros con mucho amor primeramente queremos felicitarte y también queremos poner a disposición todo lo que esté a nuestra mano para que tú crezcas feliz, para que tú crezcas sano como un nuevo cristiano, como un nuevo nacido.